Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en diferentes puntos del mundo, diferentes puntos de la ciudad, diferentes puntos de Colombia, en este programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy contamos en el estudio con la presencia de Axel Reynolds y mi persona, quien les habla, Víctor Madero, quienes vamos a hacer una conversación sobre la sexualidad en las leyes divinas. ¿Qué importancia tiene la sexualidad en nuestras existencias? Porque tenemos toda una tergiversación de la palabra sexualidad. No la entendemos, no la comprendemos, no sabemos manejar toda esta energía creadora que Dios nos ha dado y que ha servido de pauta para grandes construcciones a nivel de la humanidad, pero que también ha servido para la misma destrucción de la humanidad. Entonces es una energía neutra que necesita ser bien llevada, ser orientada, por lo cual vamos a hacer toda una educación desde el punto de vista espírita alrededor de este tema. Muy buenas tardes, Axel. Buenas tardes, Víctor, y a todos nuestros oyentes. Qué gusto estar nuevamente aquí y todos atentos a un tema tan trascendental para nuestras vidas, donde en todo momento escuchamos, miramos, conocemos de aspectos de la sexualidad y que en muchas doctrinas o en muchas religiones lo toman como un asunto pecaminoso, un asunto oculto. Aquí en la doctrina espírita pues está muy lejos de ser algo oculto, ¿no? Es precisamente algo que se aborda de manera directa y rigurosa, porque eso es la doctrina espírita, aborda todos los temas del hombre para buscar la mejor interpretación de los mismos durante este proceso de superación espiritual. Sí, es muy claro que debemos tratar este tema con la mayor altura posible, entendiendo que desde el mismo reino mineral, el mismo reino animal, existen todos estos procesos de atracción, todos estos procesos naturales de la reproducción, y que llegan al hombre, al ser humano, porque somos parte de esa herencia que viene desde estos reinos inferiores, y nosotros iluminamos con la razón y el sentimiento todas estas energías para la reproducción del ser humano. Sí, es una energía propia de la evolución, es una energía sexual que forma parte inherente de la vida y de los mecanismos profundos de la evolución, ¿no? Precisamente se constituye una expresión propia de la creación, de los estados que están inmersos en la creación. Por eso es importante que tomemos esto desde el punto de vista serio, como bien lo plantea Víctor, y no como un tema más de nuestra vida común, sino que es una energía neutra, como bien lo planteaba Víctor, pero que tenemos que nosotros conocerla bien, porque entre otras cosas es una energía del espíritu. La trae con el espíritu nosotros mismos, porque esa es la totalidad del ser y se puede expresar de distintas formas. Nosotros nuestra energía podemos canalizarla de distintas formas, o bien dedicarnos a concentrar en la parte sexual, o bien, como vemos todos en el diario, propender porque ampliar el aspecto de la cultura, el aspecto del arte. De pronto nuestra energía la enfocamos mucho más al arte, a la cultura o a la fraternidad con nuestros hermanos. O sea, son energías que podemos nosotros de alguna forma regular y su potencia administrarla de manera consciente. De manera a priori podemos entender que el espíritu como un principio inteligente no tiene un sexo definido. Esto equivale a decir o a explicar que a pesar de que la potencial sexual es inherente a todos nosotros los espíritus, no existe previamente un género, no hay una diferencia de género masculino o femenino en el espíritu, no existe.
O sea que somos en esencia seres asexuados. ¿Y qué es lo que nos da el carácter de la sexualidad o del sexo? Esa es la gran pregunta con la cual vamos a iniciar en el día de hoy. Precisamente para ampliar un poco esto que comenta Víctor, es a propósito necesario establecer lo que dice la doctrina espírita en su pregunta 200 en adelante. El libro de los espíritus. El libro de los espíritus, exacto. Dice, la pregunta 200, dice, ¿los espíritus tienen sexo? Y aclaran los espíritus superiores la siguiente respuesta. Como vosotros lo entendéis, no, porque los sexos dependen de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de los sentimientos. Eso nos quiere decir que lo que da nuestras características a nivel sexual es la parte biológica. Exacto. ¿Sí? El hombre, en su estructura fisiológica, hormonal, tiene toda la potencialidad para mostrar su masculinidad. Y la mujer también, dentro de su estructura física y hormonal, tiene ese rol desde el punto de vista físico. Entonces, el espíritu como tal no tiene sexo, porque el sexo se lo da la organización biológica. Entonces, esto es una revelación muy, muy grande, porque nos lleva a la doctrina espírita ya a hablar desde la perspectiva de género, que hombres y mujeres en diferentes existencias van ocupando diferentes sexos según la necesidad. Eso quiere decir que debemos aprender de la parte de los hombres y de la parte de las mujeres. Eso es lo más justo que puede existir en la creación. Bien, Víctor, que anotas eso, porque podemos recordar la pregunta 201 del libro de los espíritus, que dice, la pregunta plantea, ¿el espíritu que animó al cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar al de una mujer y viceversa? La respuesta es sí. Los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. Sí, eso es muy importante, porque nos lleva a entender que el hombre y la mujer tienen iguales derechos, pero también tienen diferentes deberes, diferentes roles que cumplir en la sociedad. Y allí es que entra el tema de la sexualidad, no desde el punto de vista físico, ¿sí?, sino desde el punto de vista psicológico. Las hormonas a una mujer, desde el punto de vista físico, la hacen más suave, la hacen más tierna. Las hormonas desde el punto de vista psicológico influyen en la mujer en todos sus procesos. Y también las hormonas, desde el punto de vista masculino, la testosterona y todas las hormonas que el hombre tiene a nivel sexual, le dan todas las características para que él cumpla determinados roles en la sociedad. Entonces ahí vemos cómo aclara la doctrina espírita el hecho de que los espíritus encarnan como hombres o como mujeres porque no tienen sexo. Según las necesidades que haya. Exacto, porque deben progresar en todo. Cada sexo, al igual que cada posición social, les ofrece pruebas. Y así como pruebas, también tienen deberes especiales que van ayudando al espíritu a su progreso. Así como la ocasión de adquirir una experiencia en determinado sexo, podemos adquirir como mujer un poco más de ternura en nuestro conocimiento espiritual, un poco más de amor, mayor conocimiento del sentimiento cuando tenemos un hijo. Hombre, cuando hombres podemos experimentar otro tipo de sensaciones. El que fuera siempre hombre, solo si siempre reencarna como hombre, sabría solamente lo que saben los hombres. Así es. Por eso se requiere venir como hombre, como mujer, e ir alternándonos en diferentes existencias para ir conociendo las diferentes necesidades espirituales e irlas cumpliendo para desarrollar nuestro espíritu. Sí, tanto en el hombre como en la mujer se da el instinto sexual. Y eso es lo que a psicólogos importantes, psiquiatras importantes como Sigmund Freud, llevaron a decir de que el hombre es un animal sexual. ¿Sí? Él propuso eso porque él tenía toda la visión de que todo que tenía, todos los comportamientos de nosotros lo mediaban las situaciones sexuales. Y realmente esa herencia que traemos todos de las sensaciones animales, aliada a los ideales superiores, puede hacer, si el hombre no busca la parte espiritual, puede hacer que el hombre se vuelva esclavo de sus manifestaciones fisiológicas y la mujer también. Por eso en la doctrina espírita, y en el caso específico Juana de Ángelis, propone a los seres humanos, propone que hay dos clases de seres humanos:
los hombres fisiológicos y los hombres psicológicos. Por eso es importante, Víctor, eso que anotas ahora, recordar que a nivel incluso histórico de la filosofía, el tema es abordado de manera muy consciente en su momento por Platón, ¿no? Sí. Cuando él divide en tres partes ese amor del hombre, en eros, en filos y en ágape. Cuando se trata de eros, y lo especifica bien Platón, él nos dice que es la parte correspondiente al deseo, es una parte primitiva, inclusive lo establece como la parte de pasión que lo mueve, y cuando lo muestra como aquello que es pobre, sin zapatos, inquieto, ávido, nunca satisfecho, porque es solamente físico. Pero establece la otra parte, cuando es progresiva, la parte filos, que es la parte cuando ya despierta el asunto sentimental, cuando pasa de la sensualidad al amor filial, al amor matrimonial, al amor de pronto fraternal con nuestros amigos. Y por último, constituye el ágape, que es el desarrollo más avanzado de la parte del amor y la sexualidad, porque comienza ya no solamente a amarse a él, sino a amar al prójimo, y pasa a otra trascendencia. Entonces vemos cómo ya desde entonces Platón pintaba eso que hablaba Víctor ahora como un progreso del hombre dentro de sus experiencias. Sí, los primeros tendrían, o sea, los fisiológicos solamente tendrían un interés en mantener todas sus necesidades sensoriales satisfechas. Por ejemplo, el comer, el dormir y el mantener relaciones sexuales. Esa es la parte fisiológica. Física, orgánica. Sí, física, orgánica. Y los otros trabajarían también equilibradamente en la parte psicológica. El hombre psicológica busca la trascendencia. La doctrina espírita nos habla de las relaciones entre el mundo espiritual y el mundo material, entre la parte física y la parte espiritual o psicológica. Entonces necesitamos para la buena expresión de la sexualidad un equilibrio entre estas dos partes. Podemos sentir deseo, el deseo sexual, la libido, todo la podemos sentir, pero depende cómo la canalizamos, cómo buscamos toda esta energía para que cumpla la misión que tenemos aquí en la Tierra, que en la primera parte es la perpetuación de la especie, y en la segunda parte que tiene que ver con la búsqueda equilibrada y tranquila del placer. Por eso muchas parejas se unen, pero en algún momento se tuvo en cuenta que solamente vivíamos era para reproducirnos, pero también la relación sexual entre un hombre y una mujer también busca el intercambio de la ternura, el cariño, el acoplamiento a nivel emocional y también el intercambio de esas hormonas que requieren hombre y mujer para vivir en equilibrio. Entonces vamos para un espacio comercial y seguimos con este interesante tema de Luces para el Alma. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Seguimos entonces con Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy con el tema la sexualidad en las leyes divinas. Y vemos aquí cómo a nivel de la historia de la humanidad ha habido un gran impacto comportamental, oriundo de estas energías sexuales mal llevadas, desequilibradas, nuestras tendencias, nuestras experiencias sexuales, y que responden finalmente por los diferentes desequilibrios de la humanidad,
Por eso Freud en su momento dijo de que éramos animales sexuales. El ser humano vemos que siempre osciló entre el completo desajuste y las abruptas castraciones de las energías sexuales. Hay unos que renunciaron, castraron toda esa oportunidad de expresión sexual y se colocaron en una esquina. Y hay otros que se entregaron totalmente a las liviandades de la sexualidad, del sexo, utilizando de manera desequilibrada todas estas energías. Y esto se ha constituido en dos violencias para la humanidad. Extremos equivocados, ¿Sí? Los que negaron el sexo y lo castraron, y lo guardaron, lo escondieron, lo convirtieron en un tabú, ¿sí? Y aquellos que se desequilibraron en el mal uso de la sexualidad, y eso ha dado cuenta de todo lo que todavía está pasando en la humanidad. Por lo tanto, hay que buscar el equilibrio, ese camino intermedio que nos han hablado muchas filosofías, y que hoy la doctrina espírita nos está llamando a la educación, no a la castración, no a la prohibición, sino al buen uso, a la ley del buen uso de nuestras energías sexuales, porque a través de la mala utilización de la energía sexual se han llevado a grandes guerras, a grandes crímenes que hoy aún existen en la humanidad. Entonces hay un gran trabajo por hacer a nivel del entender, del comprender que nuestra energía sexual necesita ser bien canalizada. Entonces vemos cómo es importante entender que no podemos subestimar la importancia de la energía sexual. ¿Por qué? Porque en esencia es un vertimiento de la acción divina. Nosotros no podemos, nadie puede utilizar esta energía con otros sin consecuencias, felices o infelices. Todo depende del equilibrio que le pongamos a esta energía y la forma como la hagamos constructiva o destructiva para nosotros mismos. Esto de acuerdo a la orientación que se le dé. Entonces, yo quisiera recordar ahora el aspecto científico, porque es que es importante entender por qué a veces se convierte la acción sexual desequilibrada en un problema para el espíritu. ¿Por qué se convierte desde lo orgánico a lo espiritual o viceversa? Desde lo espiritual lleva a la discordancia física. ¿Por qué? Porque pasa que en los momentos de pasión, en los momentos de entrega entre dos personas, son liberadas por el hipotálamo unas sustancias importantísimas, la oxitocina y la vasopresina. Son hormonas que están encargadas de crear lazos de unión y de placer. Son parte de la parte natural del hombre, ¿no? Y estas son también a la vez liberadas cantidades de endorfinas. Ellas actúan, las endorfinas, como un fuerte anestésico natural. Por eso cuando hay ese apasionamiento, nosotros nos sentimos tan relajados, tan cómodos, porque esto puede decirse que cuando una persona enamorada presenta estas pasiones, pues de alguna forma puede estudiarse a nivel científico que las mismas áreas cerebrales son las que se activan cuando consumimos droga, cuando hay estimulantes. Es decir, podemos hacerlo a nivel orgánico, natural, de manera desorganizada, o también recibiendo drogas externas. ¿Qué pasa con esto? Se convierte entonces en una adicción. Necesitamos hacer cada vez más, activar cada vez más y repetir una y otra vez de manera indiscriminada. Nos va llevando entonces a un desequilibrio. Por eso la invitación es a comenzar a dar importancia a estas energías y a canalizarlas de manera apropiada. Sí, este es un tema muy importante de darle sustento científico, porque ya se nos está diciendo que la sexualidad, la manifestación de la sexualidad está en la naturaleza misma del ser humano, y que tiene su participación a nivel cerebral, a nivel de todas las hormonas, y que es algo natural, ¿sí? Y como dije anteriormente, muchas doctrinas, religiones vieron toda esta manifestación como algo pecaminoso, como algo oscuro, sí, es natural, algo que tenía que ser oculto, y crearon toda esta serie de castraciones a nivel psicológico, no dándole la oportunidad de que el cuerpo se manifestase con naturalidad. Entonces se llevó todo el sexo, se llevó a la mente, se controló desde la mente. Se creó la prohibición, y cuando vemos que se crea la prohibición, vienen todas estas situaciones anómalas, porque la energía sexual
como un río que se le cierra a través de un dique. Él va buscando cualquier forma de romper. Entonces, cuando esta energía rompe con mucha fuerza porque ha sido retenida, no ha sido educada, ha sido negada, cuando se rompe vienen los grandes desajustes que conocemos en la humanidad y que han llevado a muchas personas de diferentes doctrinas, religiones, personas que no han tenido ninguna preparación y educación, a cometer crímenes a nivel sexual, porque no han utilizado, no han entendido bien la función de la energía sexual que da vida, que da tranquilidad, que da paz a través de todas estas hormonas que Axel explicó. Y precisamente por eso, trayendo a colación la ley de causa y efecto, seremos responsables, bien o mal, de la forma como utilicemos estas energías. Por eso, en el día de hoy la invitación es a comenzar a pensar en cómo las canalizamos de mejor forma, cómo hacemos que estas energías sean equilibradas, cómo hacemos que sean correspondientes con mi evolución, porque nadie está exento de la responsabilidad que atañe a la utilización equivocada de estas energías, de bien o de buena forma, ¿no? Entonces, para la psicología, a veces se constituye un mecanismo de sublimación el ocultarlo, el tema de no seguir para adelante, usando como una defensa el no hablar del tema, el de convertir un tema en tabú, como bien expresaba Víctor ahora. El tema hay que tratarlo así como estamos haciendo ahora, de manera abierta y consciente de que es natural. Sí, realmente la sexualidad es el resultado del uso del sexo, ¿sí? Por ejemplo, si en una existencia tranquila, reproductiva, el espíritu no necesita de la función sexual, porque tiene otras funciones de orden emocional y psíquico que lo llenan de plenitud, como han hecho muchos artistas que han dejado plasmada toda esa energía, han canalizado toda esa fuerza sexual y la han dejado plasmada en grandes obras para la humanidad. Grandes misioneros que han venido, que no han tenido pareja, pero que han tomado toda esa energía y la han entregado para convertir, hacer obras, ¿sí? De hecho, han sido reproductivos en el sentido de entregar a la humanidad muchas creaciones grandes, pero todos no estamos en ese mismo nivel. Todos, la mayoría de los individuos tenemos oportunidad de crear una familia, ¿sí? Utilizamos esa energía para procrear, y eso es bueno también. Como dice Víctor, bien, recordemos, por ejemplo, ejemplos grandes. Gandhi, por ejemplo, hay un momento en que dijo, no hago más el acto sexual, lo suspendió. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, el inolvidable medium Chico Javier, eran entonces seres asexuados porque poseían sus implementos sexuales propios. Sí los tenían, pero dirigidos hacia un crecimiento interior, dirigidos hacia una actividad de caridad a los menos afortunados. O sea, son energías que se pueden canalizar. Bien, como dice Víctor ahora, podemos nosotros canalizarla hacia la formación de una familia y ir generando en nosotros ese crecimiento espiritual que requerimos en conjunto con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa. Pero el asunto es que ahora entendamos la forma equilibrada como puede llegarse, o cómo alguien cuando va creciendo espiritualmente utiliza esta energía de una forma distinta hacia el bien. Sí, hay toda una herencia animal en toda esta energía. Hay sociedades que se han quedado y se han de una u otra manera se han estancado porque no han evolucionado como la energía misma. Entonces, entender que hay una herencia animal y hay unos que han mal utilizado esa herencia animal que todos tenemos y que nos da la oportunidad de generar vida. Allí es que entra la parte psicológica, ahí es que entra la parte moral. Ahí es que entra toda esta explicación que va más allá de lo científico. Por eso es importante explicar en este momento lo que todos conocemos como fantasías eróticas continuas, pensamientos, visiones, esas búsquedas interminables que vemos en internet de personas que pasan horas chateando y navegando en páginas dedicadas al sexo, ¿no? Y se convierte en un deseo compulsivo de manera constante que sucede a nivel científico, como lo explicamos anteriormente. ¿Qué pasa? Estos son descargas electromagnéticas. El deseo sexual, ese apetito permanente, son descargas electromagnéticas de altísimo voltaje. Y cuando una fijación es permanente, es prolongada en nosotros, deviene un agotamiento nervioso.
ya se presenta una desorganización somática, y así incluso hay personas que pueden llegar a la locura a través del sexo por estar no dosificando propiamente estas energías. Entonces, cuando determinadas personas entran en este proceso, ya la doctrina espírita explica que hay espíritus esperando esta oportunidad para causar problemas mucho mayores con la obsesión. Por eso es una espiral que va creciendo. Cuando desorganizamos su actividad, cuando la convertimos en un vicio, nos inducen a las compañías equivocadas. Nos pasa a nivel del encarnado. ¿Qué pasa en las personas que están ávidas de sexo constantemente? Pues se reúnen en los sitios donde siempre hay sexo, donde siempre hay manipulación del tema de manera equivocada, porque están ahí juntas. Igual pasa en el mundo espiritual. Esos espíritus que cuando pasaron al desencarnaron al mundo espiritual con ese deseo, sin equilibrarlo, se mantienen aún ávidos en un mundo espiritual de mantener y dosificar esas energías. ¿Y de dónde van a buscarlas? A los espíritus encarnados que están precisamente desordenados en el tema. Esto hace que seamos por eso frecuentemente víctimas de espíritus inferiores en este aspecto. Sí, en algún momento la Iglesia Católica, en una parte de la historia, lo llamó los íncubos y los súcubos, ¿sí? Y no son más que personalidades, personas, seres que vivieron aquí en la Tierra, que tuvieron desequilibrios a nivel sexual, van al plano espiritual y siguen con esa necesidad, porque el sexo es una energía tan básica en nosotros, que es la energía que más nos cuesta trabajar para sublimarla, para darle un equilibrio. Entonces, esa energía, estos seres viven con esas adicciones a nivel sexual, y a través de todo este fenómeno que es mental, el fenómeno mental de la sexualidad, ellos se sintonizan con todas estas personas que tienen dificultades y problemáticas, tienen miedo, frustraciones a nivel sexual, y entran estas personas a entrar en comportamientos excesivos, mal llevados a nivel sexual, se sintonizan muy fácilmente con estos espíritus. Es un fenómeno de sintonía y que produce mayor desgaste, porque la persona entra en una viciación, ¿sí? Una viciación es un apego, es un apego a una situación, a una cosa que no nos permite fluir en la vida. Entonces vivimos presos de esas sensaciones que nos producen malestar finalmente. Todo comienza por un placer normal que se lleva a un placer egoísta, donde la persona solamente quiere satisfacerse a nivel sexual y no permite pensar en los demás, porque el sexo invita al compartir, invita a buscar al otro, invita a dar lo mejor al otro a través de todas estas expresiones del ser humano. Seguimos entonces en unos instantes con nuestro programa. Vamos a darle espacio a nuestra parte comercial. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muy bien, seguimos entonces con este interesante tema de la sexualidad en los espíritus y la sexualidad de los encarnados. Queremos recordar en este momento, precisamente como ahora veíamos lo del padre del psicoanálisis, este exdiscípulo, Carl Gustav Jung, que habló también
firmemente y convencido de la naturaleza dual de la sexualidad humana, nos hablaba que habían las dos partes en el hombre. La parte que llamó animus, que era la fuerza masculina, y la parte que denominó ánima, que era la fuerza femenina. Entonces, estando ambas presentes en el hombre, cada ser iba escogiendo, en la medida que iba evolucionando, cuál era la parte que desarrollaba orgánicamente. Hoy la biología y la psicología, más actualizado en el tema, nos acerca cada vez más a la realidad espiritual. Afronta la sexualidad de una manera mucho más integral, no como un concepto único de dos partes, sino como un complejo prisma que comprende lo genético de manera importante, lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural. Vemos que son 4 componentes importantes en el hombre: la parte genética, la parte biológica, la parte psicológica y la parte sociocultural, convirtiendo en lo que podemos hablar nosotros de manera la heterosexualidad o la homosexualidad en el sentido total de la palabra, pues no existen una especiación absoluta, ni siquiera de inclinaciones abiertamente etéreos o abiertamente homo. Sí, este tema es bastante extenso. Ya en una próxima entrega hablaremos ya de todo lo que se habla actualmente, de las opciones sexuales, de las diferentes manifestaciones de la sexualidad actuales, ¿no?, en el ser humano. La idea del día de hoy es hablar un poco de la sexualidad en las leyes divinas, de que hace parte la sexualidad, hace parte, esa manifestación que todos tenemos, hace parte de las leyes divinas, porque es la puerta de la reencarnación, es el mecanismo que permite el sexo, es la reproducción, la perpetuación de la especie, pero nosotros lo hemos llevado a otros niveles, más allá de todo ese placer normal y natural que nos brinda el sexo, y que lo hemos llevado a la perversión, lo hemos llevado también a crear un tabú alrededor de este tema. Tenemos muchas preguntas en el día de hoy e invitamos a los oyentes para que nos llamen al 656-5252 para que nos hablen, nos comenten sus inquietudes sobre este tema. Vemos aquí también, hoy hablando de la sexualidad, cómo debe ser esta educación familiar, porque a veces hay una educación familiar en casa que nunca se habla de estos temas. ¿Será porque nunca nos explicaron bien? ¿Será porque nuestros padres tuvieron miedo de sentarnos y explicarlo cómo funcionaban las cosas? Cuando se nos daba una polución nocturna, nos sentíamos a veces mal, nos sentíamos sucios, extraños, y más si teníamos ciertos condicionamientos religiosos con mayor fuerza, eso nos perturbaba. Tenemos una llamada al aire para tratar todos estos temas. Sí, adelante, por favor. Sí, buenas. Muy buenas. Hola, Rubén Hernández, ¿cómo estamos? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Cuéntanos, Rubén, ¿cuál es tu pregunta? Sí, ¿Dios hizo la sexualidad para el hombre o el hombre para la sexualidad? Muchas gracias, Rubén, por la pregunta. Entonces, a ver, Rubén nos pregunta, ¿Dios hizo la sexualidad para el hombre o el hombre para la sexualidad? Sí, sin lugar a dudas, ¿sí? Dios hizo la sexualidad para el hombre como una herramienta para nosotros cumplir la ley de reproducción, de que encontremos en el manejo de todas estas energías sexuales una manera de sentir plenitud en la existencia, de crear una familia, de estrechar nuestros lazos de unión los unos con los otros. La sexualidad es la manifestación mental del sexo. La sexualidad tiene que ver con nuestras relaciones diarias también, de cómo saludamos a las demás personas, cómo interactuamos los unos con los otros. La sexualidad va más allá de lo físico, va más allá de lo genésico, va más allá de los órganos sexuales como tal, sino que todos compartimos la sexualidad. Cuando le estrechamos la mano a otra persona, allí hay una manifestación de la sexualidad, de nuestra fuerza sexual. Cuando hablamos con alguien, cuando nos relacionamos con un hijo, cuando nos relacionamos con cualquier familiar, allí hay expresiones de nuestra sexualidad, sin llegar a la parte física.
con que hemos reducido este tema a nivel social, a nivel cultural. Entonces la sexualidad tiene que ver, Dios nos lo da como una herramienta para que nosotros nos manifestemos en el mundo. Y así debemos educar a nuestras familias alrededor del tema. Porque cuando hay una educación familiar deficiente, cuando hay una ausencia de elevado nivel de educación religiosa, espiritual en muchas familias, a nivel sexual, van creándose vacíos en esta orientación moral. ¿Dónde busca el joven esta orientación moral? Donde otra persona que está mal informada. Entonces el muchacho va a la esquina a preguntarle a otro joven que está viviendo dificultades de desinformación a nivel sexual, o va a preguntarle a alguien que tiene problemáticas muy profundas. Entonces no va a llegar la orientación como debe ser. Por eso este es un tema que debemos tomarle la rienda nosotros los padres de familia para poder influenciar a nuestros hijos con una buena información. Exacto, el primer momento del conocimiento sexual, ese primer instante es muy importante en la vida de las personas. Cuando jóvenes, cuando niños, que tenemos una primera inquietud, casi siempre no recurrimos directamente a nuestros padres o a las personas mayores que pueden darnos un esclarecimiento sobre el tema, sino con los amigos de la edad, y ellos algunos pueden estar equivocados, pueden haber tenido información de manera distinta y equivocada, como lo que estaba Víctor. Recurrían precisamente al amigo de la esquina, o al vecino, o al señor de la tienda, donde seguramente le daba explicaciones equivocadas, parciales. Entonces comenzábamos en la mente nosotros a dilucidar una cantidad de respuestas a las inquietudes que teníamos de manera equivocada, formando en ello un tabú innecesario, porque cuando abrimos realmente las puertas del conocimiento sexual, entra de manera natural en nuestra mente. La familia tiene que educar al joven sobre estas leyes divinas relacionadas con la sexualidad, porque existe a nivel cultural, a nivel de los medios de comunicación, todo un llamamiento, ¿sí? Hay una sexualización, una hipersexualización de las informaciones. Entonces, hay una desinformación total de lo que venimos a hacer a nivel sexual. Y cuando estamos también muy adolescentes, estamos buscando de una u otra manera una aceptación del grupo de amigos. Estos amigos nos invitan, porque están desinformados, nos invitan a hacer cosas que nos perturban finalmente. También existe la necesidad de trabajar en esta etapa de la juventud, donde comienzan a aparecer todas estas manifestaciones a nivel físico, propias del cuerpo, propias del cuerpo, la aparición del vello púbico, la aparición del vello en las axilas, la aparición de senos en las mujeres, el cambio de voz en los hombres. Son etapas muy complicadas que requieren de un adulto responsable allí explicando la aparición de la primera menstruación en las niñas. Todo eso requiere de un adulto observando, de un adulto orientando dentro de las posibilidades culturales que tiene. ¿Para qué? Para que los muchachos vayan creciendo con una orientación clara de lo que es la sexualidad. Eso desde el punto de vista de lo que vemos, pero de lo que no vemos, que ya hablamos en el segmento anterior, de todas estas influencias espirituales perniciosas, negativas e ¿sí? inferiores, ¿sí? Estas influencias inferiores que requieren de estructuras mentales de nuestros adolescentes muy fuertes, estructuras espirituales forjadas con base al buen ejemplo, forjadas con base a la oración, con base a una planificación de estudio. Eso va a permitir que el joven salga adelante, ¿sí? El joven tome un rumbo cierto en la vida, porque hay muchas personas que andan todavía en la etapa adulta desvariadas, ¿sí? A nivel sexual, y que no canalizaron bien sus energías. Entonces se proponen muchas actividades, que el joven estudie, que practique deportes para que esto le ayude también a la canalización de toda esta fuerza, de esta libido que se manifiesta muy fuertemente a estas edades y que le permita al joven vivir en equilibrio, vivir con paz. Entonces, toda esta propuesta nos ayuda ¿a qué? A que el joven
a que el adulto no llegue a la promiscuidad, porque se vende así de esta manera, que debe haber todo un culto alrededor del cuerpo y del sexo, y muchas personas caen en depresiones, en angustias, por situaciones que no querían hacer, pero que llegan a cometer desatinos a nivel sexual. Se habla hoy de ruedas que hacen, de orgías entre muchachos, muchachas, donde no se entiende cómo se utiliza el sexo de esta manera tan perjudicial. Y también ocurren los embarazos no deseados, ¿sí? Que ya eso es una problemática de toda Latinoamérica y también de los países mucho más avanzados a nivel tecnológico, porque no hay una verdadera orientación. Por ahí estaba viendo, Axel, hace semanas, todo este programa norteamericano que se llama Embarazada a los 16. Mira, terrible, ¿no? Sí, porque ya se toma como tal, como un fenómeno ya normal en la sociedad, y que tenemos que estar todos preparados para que no toque las puertas de nuestra casa. Y todo esto es producto precisamente de la educación. La educación que cada vez va siendo necesario, o se hace más necesario a más temprana edad. ¿Por qué? Porque los medios están muy presentes siempre en nuestro hogar. Una ventana abierta a lo que sucede en el mundo sexual exterior es nuestra televisión en casa, ¿no? Desde el principio vemos cómo el bombardeo constante que hablaba Víctor ahora de la parte sexual, de la sexualidad constante, de los comerciales sexuales, son constantes en la televisión. Y entonces tenemos a los niños nuestros expuestos a esta visión. Entonces se hace necesario que desde temprano comencemos a enseñar estos temas de manera natural. De manera natural, que ellos conozcan la realidad de la sexualidad para que se equivoquen menos, para que la posibilidad de discernir cuando les toca a ellos tomar una decisión en el colegio, con los adolescentes amigos o con la amiga que es la novia del momento, esa decisión vaya acompañada de un conocimiento muy seguramente sólido, si lo damos de temprana edad, porque le va enseñando las consecuencias que va a tener la aplicación de estas acciones o estas actividades. Por eso es necesario recordar lo que en su momento en el libro El Mundo Mayor, el espíritu de André Luis, a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier, nos daba instrucciones espirituales y nos recordaban que era un error lamentable suponer que la normalidad sexual perfecta solamente se da cuando hay manifestaciones afectivas. El amor es mucho más amplio, mucho más infinito. Esas energías de que habla Víctor ahora se canalizan, no solamente a nivel sexual, sino también a nivel de la caridad, a nivel del arte, a nivel del deporte, a nivel de las actividades laborales y muchas veces a nivel del crecimiento espiritual. Por eso hoy nuestra recomendación es ir conociendo, ir estudiándonos nosotros para llegar a conocer cuáles son nuestros verdaderos impulsos e ir canalizando esas energías. Sí, hay una experiencia muy interesante de Divaldo que hablaremos después de recibir esta llamada. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, habla Rubén otra vez. Sí. Los desequilibrios que se dan a nivel del sexo, ¿tienen su origen en los órganos sexuales o en la mente del ser? Bueno, Rubén nos está hablando de los desequilibrios a nivel del sexo. Si son a nivel mental o es a nivel de los órganos. Esa es la pregunta de Rubén. Debemos entender que la energía sexual pertenece a una manifestación normal a nivel físico, ¿sí? Pero los desequilibrios se presentan por la mala utilización a nivel mental de toda la función sexual. Cuando la tergiversamos, cuando creemos más en la imaginación y no creemos en la realidad. Entonces todos vamos creando toda una perversión cuando solamente pensamos en nosotros mismos, cuando pensamos simplemente en nuestro placer y no pensamos en el placer de los demás, cuando creamos toda una imagen errónea de lo que es la sexualidad, cuando queremos llenarnos solamente de la práctica sexual y no queremos hacer mayores cosas, nuevas cosas, no tener nuevas experiencias en la vida, porque la vida tiene diferentes facetas. Cuando sentimos de que queremos amarrar al ser querido alrededor del sexo egoísta, ¿sí? ¿Sí? Ya vamos creando toda una situación de desequilibrio, porque cuando abrimos esta puerta
y la mal utilizamos, creamos tendencias, creamos vicios. Y esos vicios después queremos desarraigarlos, queremos quitarlos de nosotros y ya tenemos el hábito. Tenemos el hábito creado y ese mismo hábito nos llega a perturbar en determinado momento. Hay una pregunta de Divaldo a Juana de Ángeles que en algún momento manifestó. Ella le dijo: Juana de Ángeles, ¿cómo sería el sexo ideal? Y ella le dijo con mucha entereza moral que el fenómeno sexual es un viaje. Lo importante del viaje no es la llegada, es la programación, porque la llegada es muy rápida. Llegamos y la persona dice, qué bueno, y 2 minutos después ya está, ya puso todo afuera. Y aquí se nos da una lección muy importante, porque el sexo, el amor necesita de unos condimentos. Primero, que haya un deseo, debe haber un deseo sexual. Segundo, se necesita de la ternura. Y tercero, hay que ir construyendo el compañerismo y la amistad. Son 3 elementos muy importantes para el desarrollo de una buena actividad sexual, porque si solamente existe el deseo, como dice Juana de Ángeles, solamente estamos esperando en la llegada y no disfrutamos de todo el viaje. Y precisamente vemos cómo la misma naturaleza nos enseña esto, ¿no? Analizando todo desde el punto de vista de las edades. A los 15, 18, 20 años tenemos un ímpetu sexual fuerte, precisamente de la edad, por esa fuerza que mantenemos nosotros, esa vitalidad que tenemos en esos años. Y luego en los 30, 40 años ya se constituye en algo que hacemos de manera consciente, de manera equilibrada, y al terminar los 50, 60, 65 años va mermando esa necesidad de satisfacerse sexualmente. Entonces, así como la naturaleza lo es, también es el crecimiento espiritual en este sentido. Vamos encontrando cómo, ahora ya viendo nosotros desarrollado esta necesidad de lo que es el sexo, de lo que realmente se convierte como una fuerza biológica inicial y para comunicación, podemos ver la forma de que la misma naturaleza nos lleva a regularlo de manera constante. Es así, por eso tenemos que trabajar la caricia, la dulzura con la pareja, porque el orgasmo viene, el orgasmo se da, pero queda un instante, queda como un instante culminante, pero cuando existe la caricia, la dulzura, ¿sí? Es el continuar, es el continuum de decir gracias, cuánto te amo, ¿sí? Porque el cuerpo entra en un relax, en una tranquilidad, en una paz, y quedan las miradas tranquilas. Una mirada que dice, ya nos basta. Es la mirada del ser que ama, del ser que desea y que vive con dignidad su sexualidad. Entonces, vemos aquí toda esta situación que el espiritismo nos enseña. Y podríamos decir lo siguiente: el espiritismo nos enseña a educar el sexo, no prohibirlo. El espiritismo nos enseña a buscar nuestra realización íntima cada día. El espiritismo nos invita a desarrollar nuestros sentimientos, porque el sexo hace parte de nuestra constitución como seres encarnados. Entonces tenemos mucho que trabajar en este tema. Exacto, como bien dice Víctor, el sexo es parte de esa gran energía universal que es la energía del amor, y gravita en diferentes grados y en múltiples manifestaciones. Por eso va desde, podemos decirlo a nivel primitivo, ese amor puede considerarse que va desde el orgasmo hasta precisamente cuando los espíritus elevados alcanzan a manifestar su grandiosa caridad. Es un crecimiento de nuestra energía que podemos ir canalizándola y hacerla crecer. La doctrina espírita invita a esto, no solamente a desconocerlo, sino a estudiar el sexo, a conocerlo, por qué se da, qué circunstancias podemos obviar y de qué forma podemos llevarlo de manera más equilibrada. Sí. Juana de Ángeles, para finalizar, en el libro Jesús a la luz de la psicología profunda, por la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, nos dice que nos habla de la personalidad en nuestro mayor maestro, modelo y guía, que es Jesús de Nazaret.
En esta obra, la mentora espiritual resalta que Jesús oscilaba con perfección y armonía entre las cualidades masculinas y femeninas, de acuerdo con cada situación, una vez que como espíritu puro, el maestro ya poseía un nivel de excelencia en ambos grupos de cualidades, la masculina y la femenina. Él no necesitaba ser físicamente una mujer para demostrar la ternura materna en su más elevada expresión, así como exhibía el comportamiento que tipifica el amor más característico de los padres en otras situaciones. Por ejemplo, cuando expulsó con mucha energía a los mercaderes del templo. Por lo tanto, que el ejemplo de Jesús sea una constante en nuestras vidas como meta a ser seguida, inclusive en relación al profundo respeto y amor que debemos al sexo propiamente dicho y a todos los hermanos, independiente de sus hábitos sexuales de cualquier especie. Esa es la gran invitación del día de hoy, que busquemos la educación de nuestras energías sexuales, que busquemos no el control, mas sí la disciplina, disciplinarnos en la vida, buscar toda esa plenitud que nos va a ayudar a encontrar toda la alegría, toda la paz que requerimos. Busquemos en la educación de nuestra sexualidad y la educación de la sexualidad de nuestras familias, de nuestros hijos, porque es un gran regalo que les hacemos, el manejo equilibrado de todas estas funciones que Dios nos ha dado para nuestra plenitud y para hacer que sea la puerta de entrada para muchos espíritus que necesitan reencarnar, necesitan venir a este mundo a vivir su experiencia propia. Gracias le damos a todos los hermanos que nos acompañaron en el día de hoy, también a todos nuestros radioescuchas, por esta oportunidad de llegar a sus hogares, llegar a sus corazones y sus mentes a través de este programa, Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Que pasen una feliz tarde. Buenas tardes a todos y que tengan un feliz fin de semana. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.